Por supuesto que el análisis y la gestión de datos tiene influencia sobre todo tipo de tomas de decisiones. Un ejemplo muy concreto es en el diseño de sesiones de entrenamiento. Este valor 8.71 de pases en este encuentro con este jugador en particular es extraído de una fuente de datos. Las fuentes de datos pueden ser planillas descargadas desde las plataformas genéricas, pueden ser planillas generadas a partir de sistemas incorporados dentro de los estadios de los campos de entrenamiento, generadas a través de diferentes tipos de software de captura de video, etcétera. No importa el origen de la fuente de datos, sino que entendamos que la fuente de información a nivel estadístico es el punto de partida para hacer el análisis, para luego darle un valor deportivo a toda esa información. No nos tenemos que quedar solamente con la fuente de datos, sino que tenemos que procesarla. Ese procesamiento es fundamental que tenga relación con los objetivos de entrenamientos, ya sean por necesidades del cuerpo técnico como por necesidades generales de una secretaría técnica o de una institución. Entonces, vamos a analizar los pases para verificar si una estructura de entrenamiento tiene las dimensiones correctas, tiene las densidades de jugadores correctos y funcionalmente está respondiendo a algo que el análisis de información nos está dando. Yo utilizo esta herramienta porque me permite también agregar todos los videos que están relacionados con los análisis y como puedo separar los planteles por grupos o colocar muchos planteles dentro de diferentes bases de datos, puedo ir agrupando, en este caso puedo hacer un análisis separado de los pases o también puedo hacerlo con pases, conducciones y recepciones, puedo ir agrupando diferentes jugadores, mm, por ejemplo, defensor lateral izquierdo con extremo izquierdo y el interior izquierdo para generar subequipos y hacer evaluaciones intersectoriales. Bueno, también se puede hacer con MySQL de forma directa a través de los sitios web o se puede hacer también con Power BI. O sea, existen muchísimas herramientas que lo permiten hacer. Lo importante es darle la orientación deportiva necesaria que permite que todo esto se traduzca en algo que se puede llevar al campo de juego. La fuente de datos nos arroja esta información con la cantidad de pases intentados por cada jugador, los completados genera un porcentaje, de aquí es donde extraigo ese valor y también nos permite ver la distancia de los recorridos del balón, ya sea distancias totales como las progresivas, y la relación entre cada uno de estos elementos. Al mismo tiempo están separados entre cortos, medios, largos. Lo normal es que los pases cortos sean entre 4 y 14 metros, los medios de 14 metros en adelante y los largos de 30 metros en adelante. O sea, medios entre 14 y 30 y largo más de 30. Luego aquí también tenemos información sobre la evaluación de esos pases largos en función de asistencias esperadas con gol, asistencias esperadas, sectores del campo de juego, etc. Yo me voy a centrar en estos elementos que me van a permitir verificar una evaluación en función de un determinado déficit. Entonces, en la herramienta de gestión, lo que puedo hacer es pedir un reporte por ciclo de entrenamiento, ¿no? Normalmente entre 21 y 28 días en función de el tipo de temporada. Podemos pedir directamente de este jugador por campo de evaluación y venir directamente a los pases. En competencia, no en entrenamiento, y genero la información. En este caso está saliendo un solo jugador, porque es el que segmenté, separé, cambiándole el nombre y todo, para poder hacer el ejemplo, pero podríamos ver todo el plantel, por supuesto, en contraste o los grupos, como les dije al principio. Aquí vemos un solo encuentro con una merma de rendimiento. Si tuviéramos una media en 7.2, estaríamos viendo un jugador con un alto nivel. Podríamos irnos a este encuentro porque están los videos asociados y ver qué es lo que sucede. Entonces, desde la herramienta con la cual se procesa la información y se genera todo el almacenamiento y la gestión de datos, vamos a combinarla con el uso de la herramienta RX2D, nos vamos a dar cuenta cómo verificar una determinada tarea o verificar una determinada planificación en función de los datos que estamos necesitando. Si yo tomo en cuenta esta valoración, me puedo ir a la herramienta 2D y puedo verificar en cualquier tarea de entrenamiento que yo tenga. Voy a poner este ejemplo. Vamos a ver el tipo
de funcionalidad que tiene, o sea, un 5 versus 3 en un rondo que se va a dar en un espacio interno con una amplitud de juego una vez que se da la transición del equipo azul, que también puede combinarse con una amplitud de juego del equipo rojo si da un cuenta toques interno, pudiendo definir, por ejemplo, por detrás de estos dos jugadores. Entonces, vamos a ver la animación, así mantenemos bien claro el objetivo de la tarea. Dos toques por fuera, toques por dentro, con una determinada característica, una transición ofensiva, ampliamos el espacio, nuevamente 4 versus 3 con 2 versus 2, y el cambio de sector para mantener la amplitud. Aquí, como esa estructura, no pensamos en dónde van los mini arcos, no tenemos todavía completamente definido el ejercicio, pero sí la parte macro de lo que vamos a utilizar. Este concepto yo tengo que asociarlo ahora con lo que estuvimos viendo en la herramienta de gestión. O sea, tengo que buscar un valor correcto de cantidad de pases en los tipos cortos y medios, un valor correcto en los largos. Tienen que existir esas distancias correctas y tengo que buscar un aproximado del total de pases que se acumulen dentro de la sesión que esté cercano a lo que estamos observando en la competencia. Ahí al mismo tiempo tengo que asociarlo con los videos que vimos del análisis de fase ofensiva y defensiva guardados en la evaluación de esta competencia. Entonces, parto desde esta estructura y hago toda la evaluación sobre cómo aplicarla a un contexto de entrenamiento. Voy a crear un ejercicio nuevo, me voy a ir a los campos de juego, vamos a colocarlo en este sector y lo que voy a utilizar es la franja de amplitud para hacerlo. No lo voy a hacer con la definición sobre el arco. Eso me va a permitir incorporar pases medios y cortos en el juego y pases largos en el cambio de frente. Entonces voy a dejar una franja aproximada de 10 metros sobre los laterales. Vamos a trazar la mitad que vimos y vamos a desarrollar el juego interno en un espacio de 15 por 20 metros aproximado. Entonces, voy a colocar mini arcos, en este caso, para la finalización del equipo rojo. Podemos colocar dos aquí. Teníamos la posibilidad de colocar uno y uno, pero podemos hacerlo pensando en el ataque. Y luego algunos laterales simplemente para poner la referencia y luego que esto se analice entre todo el cuerpo técnico, ver de qué manera es mejor en función del resto de los objetivos. Ahora voy a cargar los jugadores. Tengo dos jugadores azules que puedo colocarlos aquí o en los extremos. Teníamos dos jugadores azules también aquí, pero los vamos a colocar sobre el sector progresivo en amplitud para que ante la transición vayan sobre un sector y luego los tres jugadores que estaban en este lugar. Y ahora los jugadores rojos que eran cinco jugadores por fuera del espacio. ¿Qué me interesa hacer? Tengo que asegurarme que la estructura sea correcta en función de los datos que obtuve, la fuente de datos, de lo que analicé, de lo que el reporte me dio en una situación determinada de déficit, y tengo que corroborar que la cantidad de metros que necesito en cada uno de los pases sea la correcta dentro de la estructura que se planea. Para hacerlo, directamente voy a ir a las herramientas, voy a tomar la línea de medida y voy a corroborar, por ejemplo, en color amarillo, que los pases internos estén siempre en menos de esos 14 metros que estábamos buscando. Fíjense que en esta disposición yo ya me aseguro que tengo pases de 14, 10, 9, 11, 10,8, etc. Entonces, en la siguiente medida, lo que yo tengo que ver es el pase de la transición. Por ejemplo, este jugador recupera, da una transición, va a estar alrededor de los 22 metros, este ya va a ser mayor, este va a tener más de 23, uno más largo en una movilidad o en la salida de un jugador va a tener 25.
estoy por debajo de los 30 metros. Y el otro, cuando el equipo vaya sobre el otro sector, ya va a tener más de 35 y por supuesto aquí más de 40. Toda la información de las herramientas utilizadas la tienen en nuestro sitio web, rxfutbol.com y futbolpro3d.com. Muchas gracias.